Deja hasta donde me veo. Un banco para subirte. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar que se vayan conectando un poco más de colegas para ir dando inicio a la plática o clase que vamos a tener acerca de biotensegridad y fascia. Vamos a dar unos minutos más en lo que los compañeros se van haciendo presentes, por favor. Entonces vamos a hacer unas pruebas, ya todo está listo. Muy bien, colegas de la Asociación Oaxaqueña de Fisioterapia, ya se están empezando a juntar los colegas. Vamos a dar unos minutos, ya todo está listo. Tengan un poco de tranquilidad y paciencia, como dicen. Y en un momento más damos inicio a esta plática.
Muy bien, compañeros, pues vamos a dar inicio a esta plática. Espero resulte de su agrado. Vamos a hacer una dinámica como si fuera pues un tipo ponencia para ir profundizando y en la medida de lo posible iremos respondiendo preguntas. ¿De acuerdo? Ok. A ver acá. Sin banco. Ok, compañeros, pues vamos a dar inicio a esta plática. Espero resulte de su agrado. Me presento con ustedes, mi nombre es Alfonso Talledos Navarrete, soy egresado de la Escuela Superior de Terapia Física y Rehabilitación del Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez. Actualmente Facultad de Estudios Superiores en Terapia Física y Rehabilitación de la de la Universidad Autónoma de México. Y también soy egresado de la Universidad de Fútbol y Ciencias del Deporte como maestro en fisioterapia y kinesiología deportiva. Actualmente también soy el director del Centro de Capacitación y Desarrollo Profesional en Fisioterapia. Pero bien, una vez presentándome con ustedes, vamos a dar inicio a esta plática. En el área de la fisioterapia hemos encontrado que en la actualidad tenemos una gran cantidad, no de competencia, sino de intrusismo, donde tanto personal de psicología, de entrenadores físicos, entrenadores deportivos, algunos de planteles que pues ni vale la pena mencionar, que van preparando gente, no sé si decir al vapor, porque no quiero ser falto de respeto, pero sí en un tiempo de 6-8 meses tomando una clase como dicen, de un día por mes. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de terapia física tenemos que hablar indiscutiblemente del campo disciplinar. La terapia física fundamenta su ejercicio profesional en los conocimientos de las ciencias biológicas, sociales y humanísticas, así como en sus propias filosofías, ciencia y arte. Es una disciplina terapéutica moderna, con unas raíces tan lejanas que hace difícil encontrar su principio real, porque a pesar de que es una carrera profesional aparentemente reciente del área de la salud, pues los orígenes sí tenemos un poco de trayectoria correcta y adecuada como profesionales del área de la fisioterapia. Se dice que el concepto de terapia física aparece por primera vez en el año de 1909 en la Biblioteca de Terapéutica de Hilbert, en Carnot, y en ella la definen como los múltiples métodos de tratamiento en los que se utilizan los agentes físicos y la reconoce como uno de los pilares básicos de la terapéutica, lo que dispone la medicina para curar, prevenir y readaptar a los pacientes. Ahora bien, Hipócrates de Cos en el año 430-377 AC, el médico más importante de la antigüedad, contribuyó de forma especial al desarrollo de técnicas de terapia física, reconociendo el valor de los ejercicios para fortalecer los músculos debilitados, acelerar la recuperación y mejorar las actitudes mentales, citado en su libro Acerca de las articulaciones. La terapia física es una profesión autónoma del área de la salud, encargada del estudio y tratamiento del movimiento humano,
como elemento esencial de salud. Sus sujetos de atención son el individuo, la familia, la comunidad, en cuanto a la identificación, recuperación y su máximo movimiento como fundamento de lo que significa estar saludable, así como la prevención y recuperación de las alteraciones, la habilitación y rehabilitación integral de las personas con el fin de mejorar su calidad de vida y contribuir al desarrollo profesional. Esto dio lugar a la creación de un cuerpo profesional que se consagró exclusivamente al estudio y la práctica de la terapia física como una disciplina aparte. Y es a partir de ese momento que autores como Kaltenburg, Maitland, Mackenzie, Shoher, Siriex, entre otros, desarrollan técnicas específicas de manipulación y ejercicios. Ahora bien, otros más establecieron postulados específicos para fundamentar el quehacer de la terapia física en las alteraciones de movimiento. Ejemplo de ellos son Hislop y su patocinesiología en 1975, Cott y Colts con la teoría del movimiento continuo en 1990. Como resultado se dan los procesos de profesionalización y evolución de la terapia física hasta ubicarlo como una disciplina científica. Ahora bien, ¿cuál es la combinación perfecta en esta profesión tan sublime y bella como es la fisioterapia? Pues nuestra filosofía, nuestra ciencia y el estado de arte en las diferentes investigaciones que actualmente se están desarrollando en nuestra área. Y si nosotros conjugamos filosofía, ciencia y arte, obviamente estamos condenados al éxito, totalmente. Ahora, esa filosofía, ciencia y arte, vamos a hablar un poco de ella. ¿Cuáles son sus principios generales sobre los que la fisioterapia va a sentar o fundamentar los principios de su ejercicio? En aquellos que dice, 1, el movimiento es esencial para la vida. 2, el movimiento tiene lugar en un espectro continuo que va desde el nivel microscópico hasta el nivel de individuo en la sociedad. 3, en los niveles de movimiento del espectro continuo influyen factores físicos y psicológicos y sociales, así como ambientales. 4, los niveles de movimiento en el espectro continuo son interdependientes. 5, en cada nivel de espectro continuo existe un potencial máximo alcanzable de movimiento, en el que influye ese potencial máximo que puede ser alcanzado del movimiento de otros niveles de espectro continuo y factores físicos, sociales, psicológicos y ambientales. 6, dentro de los límites establecidos por ese potencial máximo alcanzable de movimiento, cada ser humano tiene una capacidad preferida de movimiento y una capacidad actual de movimiento, que en circunstancias normales coinciden. 7. Diversos factores patológicos y de desarrollo tienen la capacidad de alterar justamente ese potencial máximo alcanzable y de movimiento y de establecer una diferencia en la capacidad preferencial de movimiento y la capacidad actual de movimiento. El objetivo de la fisioterapia es minimizar la diferencia de potencial real entre el CPM y el CAM. 9. El ejercicio profesional de la fisioterapia comprende el movimiento terapéutico, los medios físicos, la educación, la tecnología y modificaciones al medio ambiente. En el aspecto social, educativo y familiar, donde nos corresponde ir enseñando los cambios necesarios para dar tanto calidad de vida como adaptabilidad a aquellas personas que carecen o que se ven limitadas en el potencial total y en su desarrollo personal, laboral o social. Ahora, cuando hablamos de principio de la tensegridad, ha habido casos en los que no se malentiende, dicen tensegridad,
está relacionada a la construcción, a la ingeniería, a la arquitectura, pero en realidad a veces escapa del conocimiento que un mismo principio aplica en varias formas. Ahora, ¿qué es la tensegridad respecto al cuerpo humano? Precisamente fue un arquitecto ingeniero, Buckminster Fuller, que habló que la biotensegridad es la combinación y equilibrio de fuerzas de una red finita de elementos de compresión o rígidos y otra red de elementos tensiles o elásticos. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a tomar esa parte del concepto de este ingeniero Fuller, tenemos que ir un poco más allá, ya que este describe un principio de relación en el que la forma de la estructura está garantizada por el comportamiento global y continuo y finitamente cerrado de los elementos traccionados del sistema, y no por el comportamiento discontinuo de sus elementos comprimidos. Cuando hablamos de elementos comprimidos, hablamos de estructuras óseas. Y cuando hablamos de elementos traccionados, hablamos justamente de músculos, en este caso, también vamos a hablar de ligamentos. Y el término surge hace aproximadamente 25 años, tras las investigaciones del profesor Donald Himberg, quien explicó la tensegridad relacionándola al citoesqueleto de la célula, su movimiento, así como su comportamiento. Fue entonces que en la estructura humana se dispuso como máximo exponente de la biotensegridad a la fascia. Sí, la fascia como una estructura tenségrica. Ahora bien, la biotensegridad es una de las propiedades principales del tejido conectivo, gracias a la cual es capaz de comportarse como un sistema autoestable con una red continua, de continuas tensiones y compresiones en un juego dinámico llamado movimiento. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, como decimos, de movimiento, a veces escapa de nuestra mente lo complejo, lo sofisticado de todos aquellos movimientos que deben de participar para generar esta imagen, esta gracia, esta soltura, donde justamente es el principio de la biotensegridad la que nos permite entender cómo la fascia es capaz de permitir que el cuerpo humano pueda desarrollar este tipo de movimientos con tan solo el entrenamiento y adaptación para el mismo. Porque tampoco es tengo fascia y puedo hacer todo lo que vea yo que los demás hacen. Todo requiere una capacitación, todo requiere un entrenamiento, todo requiere que seamos específicamente expertos en lo que vamos a hacer. Ahora, cuando nosotros hablamos de una estructura tenségrica, podemos hablar también de un estado de estrés. Pero este estrés justamente en la fascia tiene una distribución a toda la estructura de nuestro cuerpo. Asimismo, existen cadenas lesionales generados por la capacidad de integración estructural de la fascia. ¿Qué quiere decir? Que la fascia no trabaja nada más, este músculo está activo con él. No, la fascia es algo así como el internet de nuestro cuerpo, que permite, junto obviamente con nuestro sistema nervioso, una integración, una capacidad de comunicación excelente, y que permite mantener nuestro cuerpo en las condiciones más óptimas de funcionalidad.
La propiedad de una estructura de ser tensegril se debe en gran parte a los elementos biológicos que la componen. En el tejido facial, los fibroblastos se encuentran en mayor proporción y dentro de ellos unas células lisas especializadas. Los miofibroblastos son los que provocan el movimiento intrínseco de la fascia, ya que responden, entre otros factores, a la tensión mecánica permanente, lo que nos lleva a una modificación de las estructuras musculares y con el tiempo una desorganización corporal, es decir, una alteración y readaptación funcional que no necesariamente tienen que ser consecuencia de una patología. Ahora bien, es así como podemos considerar a los huesos como los elementos, los componentes comprimidos y la fascia como los componentes de tracción. ¿Cómo vamos a entender esto? El esqueleto es una estructura de compresión continua, solo en apariencia. Para comprobarlo bastaría con eliminar las partes blandas o las líneas de tensión y observar cómo se desarma el esqueleto, ya que no está unido entre sí, solo está apoyado en superficies cartilaginosas deslizantes. Son precisamente las fascias y su papel de tensegridad lo que nos permite erguirnos, caminar, realizar todas aquellas actividades para las cuales en un momento dado nos capacitamos, nos entrenamos o nos adaptamos. Es igual cuando vemos el trabeculado óseo, que el trabeculado óseo se conforma de diferentes ejes de reforzamiento para la carga o ejecución de movimientos que impactan las grandes articulaciones y que requieren ese soporte para mejorar la capacidad de carga. Ahora bien, la fascia es un tejido viscoelástico, es ininterrumpida, forma una matriz de colágeno de 3 dimensiones. Su conformación es justamente lo que la hace funcional. Esta se extiende por todo el cuerpo. Las expansiones musculares mantienen la capa de fascia profunda en un estado constante, continuo de tensión. Se ha demostrado que durante la contracción muscular y la subsecuente expansión, esas expansiones pueden transmitir el efecto de estirarse a una área muy específica de la fascia. Perdón. Y aquí pues tratamos de ejemplificar cómo un mínimo movimiento genera cambios importantes y a veces imperceptibles cuando no tenemos conciencia de nuestro cuerpo, conciencia del movimiento, justamente conciencia de cómo nuestros músculos trabajan a la par en un mecanismo sinérgico adaptado a cada individuo de manera especial. Nada repetido, nada igual, porque los individuos, aun y a pesar de que reciban un mismo tratamiento, un mismo entrenamiento, una misma secuencia de adaptación, la van a desarrollar de manera diferente, pues todo va en relación a las capacidades y actitudes para lo que el ser humano esté preparado. Y hay que recordar que siempre vamos a encontrar compañeros que van mucho más allá de lo que a veces uno considera ser posible. Ahora, la hipótesis es que la fascia juega un papel importante en las sensaciones, involucrando cambios en los músculos, especialmente los cambios dinámicos. Este dato se suma a la función previamente conocida de segmentación y contención de las fibras musculares. ¿Qué significa esto de segmentación?
Pues segmentación es la forma en que la fascia va a dividir o va a dar forma a los músculos. Es la forma en que la fascia permite justamente ese aislamiento de un músculo de otro. Y la contención es la que se genera cuando el músculo, ya sea durante una contracción isométrica o isotónica, va a mantener al músculo dentro de un compartimiento que le permita evitar una lesión y sí mejorar incluso la capacidad de contracción. Otras fibras de todas las divisiones de la fascia, otras funciones de todas las funciones de la fascia, incluyen la protección de muchos órganos del cuerpo, así como de las cavidades del mismo. La fascia también permite que las diferentes capas del cuerpo se muevan independientemente entre ellas. Permite que nosotros podamos realizar movimientos combinados sin que surjan conflictos en los mismos. Claro, siempre y cuando sean bien dirigidos. La fascia es la capa de tejido conectivo que soporta y envuelve órganos y vísceras. Está considerada en el rango de tejido. Por ejemplo, el músculo es un tejido estructurado por miofibrillas, mientras que la fascia es únicamente una parte constituyente del tejido muscular que lo envuelve y lo divide. Ahora bien, basándonos en esta densidad del tejido de colágeno, la fascia se puede dividir según su función como fascia de unión, fascia de revestimiento, fascia de sostén, fascia de transmisión y de protección. Ahora, existen tres subdivisiones de fascia: la superficial, la profunda y la serosa. La fascia superficial está adherida a la piel y atrapa la grasa superficial de un espesor variable. Dependiendo de la región corporal, son las capas del sistema facial, las que delimitan la profundidad del tejido adiposo en cada región. Por ejemplo, en la zona del perine, la grasa es prácticamente inexistente, lo contrario que en una porción de la región axilar. La fascia profunda se ubica por debajo del nivel de la superficial y se encuentra íntimamente unida a ella a través de conexiones fibrosas que son las intercomunicaciones. El sistema facial profundo soporta, rodea y asegura la estructura y la integridad de los sistemas muscular, visceral, articular, óseo, nervioso y vascular, etc. Cubre las áreas corporales protegiéndolas y dándoles forma. Durante la contracción muscular, la fascia define la posición de las fibras musculares o de todo el músculo para su función, justamente lo que hablábamos de contención y segmentación en una diapositiva pasada. También asegura que la posición de los tendones y los fija en relación con el hueso al que están al que llegan o al que vamos o su punto de inserción. En el caso de músculos de recorrido oblicuo como el sartorio, la fascia es quien fija su posición determinando la dirección de su mecanismo de acción. Ahora, esto sucede justamente cuando tenemos músculos intrincados, músculos de función compleja, como suele pasarnos cuando nos enfrentamos al cuadrado lumbar. Al igual, cuando se distribuyen las fuerzas en lo que es la faja abdominopélvica, lo que le da el reforzamiento tanto al transverso abdominal como los oblicuos mayor y menor, el recto del abdomen, el piramidal del abdomen, etc. Ok, perdón. Al igual, pues aquí podemos ver el trayecto del sartorio y justamente en la fascia la que permite que funcione ya sea como flexor de cadera, como flexor de rodilla, como rotador. Nosotros, pues, ¿qué les puedo contar? Ustedes, colegas, son expertos en esto. Ahora bien, ¿cómo va a trabajar la fascia en la inserción del tendón en el hueso?
La unión entre el tendón y el periósteo representa un cambio muy particular y constituye la estructura más compleja del cuerpo desde el punto de vista biomecánico. A lo largo del recorrido de 1 milímetro se produce la transformación del tejido blando en un tejido duro o rígido, que progresivamente se va a ir transformando en fibrocartílago, fibrocartílago mineralizado y finalmente en hueso. De esta forma se desarrolla una área más especializada. Y viene por zonas. La zona 1 consiste en el tendón propiamente dicho y se compone principalmente de las fibras de colágeno tipo 1. La zona 2 está formada por el fibrocartílago. La zona 3 se caracteriza por el cartílago mineralizado, es decir, se observa la presencia de los depósitos de los minerales que rodean las fibras de colágeno. La zona 4 está representada por el hueso. En ella las fibras de colágeno del tendón se insertan con el colágeno de las fibrillas de la matriz ósea sin que exista nivel de separación entre ellas. La división del músculo en fascículos, tejido conectivo intramuscular. La división de músculos en fascículos es indispensable para su correcto desempeño mecánico. Esta división está determinada por el tejido conectivo intramuscular, que se compone de las membranas que cubren los elementos básicos de la estructura muscular. Membranas que al integrarse entre sí forman una estructura unida funcional. Por ejemplo, el endomisio rodea cada una de las células musculares, conectándose con el de las células adyacentes y formando así una unidad. El perimisio cubre los haces musculares, los haces de fibras musculares, y uniéndolos forma el tejido conectivo más abundante en el músculo. Se encarga de conducir los vasos sanguíneos y los nervios a los fascículos musculares. De este modo destaca el control de la función nutricional del perimisio. El perimisio representa una lámina móvil que durante la contracción permite al músculo deslizarse dentro de su envoltura sin participar directamente en el proceso de contracción. Contribuye a la tensión del músculo durante las contracciones excéntricas, protegiéndolo de los estiramientos excesivos y facilitando su recuperación de los mismos. El epimisio, la tercera envoltura del tejido conectivo, envuelve todo el músculo. El perimisio define los planos de deslizamiento indispensables para los músculos que cambian de forma durante el trabajo. Trotter, 1999. Y la fascia seroso-subserosa. La fascia serosa es la más profunda, cubre vasos sanguíneos, cavidades serosas, conductos linfáticos, asegura órganos internos, evitando su deformación por el efecto de la gravedad o el movimiento. Y bueno, cuando hablamos de atención ante un problema como el dolor, ante un problema de una alteración mecánica, ante un problema de las secuelas de una lesión mal conllevada, pues es donde surge, ¿no?, la inquietud entre la improvisación y la charlatanería, cuando no pueden entender un concepto tan básico y fundamental para la buena praxis de la fisioterapia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que tenemos que entender es que realmente la fascia es en nuestro cuerpo con un instrumento bien afinado, que en manos expertas podemos desarrollar y generar las más bellas melodías. Pero con una de esas cuerdas que rompa la sinergia, estaríamos generando ruido, dolor, incomodidad a nuestro cuerpo, a nuestra función. Y recordando la premisa de William Taylor Still
que dice: la función gobierna la estructura, así como la estructura gobierna la función. Por eso es muy importante que nosotros tengamos presentes la necesidad de comprender este principio de biotensegridad y fascia aplicados a lograr el equilibrio neuromúsculo esquelético, así como estructural. A veces resulta un poco complicado de entender, ya que actualmente la teoría dice que se requieren de cuántos kilos para mover la fascia, que se requiere, que es mentira, que podemos liberarla, entre otras cosas. A veces piden hasta el metaanálisis que nos permita entender lo que ellos no quieren investigar, ¿verdad? Pero bien, también hay que recordar que la objetividad de una investigación está en relación si lo que quiero encontrar es objetivo, es subjetivo o es contradictorio. Una fascia respecto a otra tiene movilidad. Cuando se pierde la movilidad entre ellas es porque se ha creado algún tipo de presión. La presión entre fascias produce disminución de flujo sanguíneo y estimula los receptores de dolor, así como en este caso terminaciones nerviosas libres, además de la ya mencionada disminución de la movilidad. ¿Y a qué nos lleva la disminución de la movilidad? A la restricción. Y las restricciones, pues obviamente a la pérdida funcional. La pérdida funcional a la desadaptación. La desadaptación a una mayor pérdida sinérgica funcional. Ahora, la fascia biomecánicamente delimita compartimientos, define la forma de los músculos y los mantiene en una posición funcional óptima. Absorbe impactos y distribuye fuerzas en dirección a sus fibras. Se encarga de la transmisión de cargas de tensión músculo-fascia y permite el cambio de dirección de fuerzas a través de los tendones. Ahora, la fascia funciona como sostén y soporte mecánico de los sistemas locomotores, nerviosos, vascular y linfático, como ya lo mencionamos. Cumple una importante función en la postura a través del equilibrio sinérgico funcional que nos permite adoptar lo que de alguna manera nos es óptimo, pero también nunca hay que olvidar lo funcional y lo adaptable. Ahora, ¿qué funciones va a tener la fascia? Envuelve, protege y estabiliza. Es una barrera contra las infecciones. Es un conducto para los nervios, vasos sanguíneos y linfáticos. Aumenta la resistencia y la tensión muscular a través del mecanismo de segmentación y contención. Impide el desplazamiento lateral. Impide que la sangre se desplace libremente en un desgarre o ruptura muscular, haciendo un mecanismo de contención. Protege también contra los focos infecciosos en heridas, ya que la fascia se encarga de, ahora sí como que dijeran, de cerrar y llevar todos los elementos necesarios para combatir tanto una probable infección como para favorecer la recuperación del mismo. La fascia ofrece láminas de separación, mecanismos de inserción, como ya los describimos en sus diferentes fases. Conecta entre sí todas las estructuras somáticas, viscerales y funcionalmente a las meninges. Reduce los efectos de la presión y la fricción. Brinda soporte. Determina nuestra forma. Además, forma una barrera o tope que impide la expansión de hematomas o de focos purulentos. Ahora bien, la respuesta de la fascia al movimiento y aplicación de fuerzas. Etapa preelástica. Rectificación de las fibras de colágeno pasa del reposo a la tensión. Etapa elástica. Se produce una deformación lineal donde a mayor tensión, mayor elongación. Al terminar la tensión, el tejido vuelve a su estado inicial, etapa preelástica. Y la etapa plástica, comienza la deformación permanente del tejido
microdesgarros de fibras de colágeno, mismos que al terminar la tensión, el tejido ya no vuelve a su estado inicial. Y es donde empieza el círculo vicioso de me duele, me adapto, me duele, me adapto, y termino con una alteración sinérgica total. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros como terapeutas físicos no entendemos que la fascia fundamenta su cuidado también en el movimiento? Cuando nosotros impedimos que la fascia se mantenga activa, vamos a tener puntos de presión por un síndrome de reposo prolongado, por un síndrome de deprivación o descuido. ¿Ok? Ahora, nosotros hoy ya sabemos un poco de biotensegridad y fascia y su relación con el movimiento, así como las complicaciones del desequilibrio músculo-esquelético. Ahora, ¿qué sigue? Con la presidenta de la Asociación Oaxaqueña de Fisioterapia y Terapia Física, estamos en pláticas para poder llevar un taller virtual de terapia manual y fascia. Para esto se requiere por lo menos 3 horas para abarcar, pero vamos a ponernos de acuerdo para ver si lo vamos desarrollando por módulos, por pláticas, o dependiendo de lo que resulte de interés a los colegas. Vamos a tratar en esta época en que debemos de quedarnos en casa, de ir retroalimentando o actualizando o apoyando en el aprendizaje de los colegas que por necesidades propias de la situación tenemos que estar en casa. Ahora bien, cuando nosotros como fisioterapeutas tomamos una articulación para moverla bajo la técnica que ustedes quieran, sin comprender qué estamos generando en cada movimiento, en cada toma, en cada presión, en cada deslizamiento, en cada carga, en cada movimiento o técnica de ejecución, si nosotros no comprendemos qué pasa a nivel microscópico, tanto macroscópico, a través de la teoría del movimiento continuo, si no procuramos nosotros entender de origen cómo funciona nuestro trabajo, en parte estaríamos dejando a un lado lo profesional y empezando a tan solo saber hacer las cosas. Y nosotros somos profesionales de la salud, como decía un señor, no hacedores. Pero bien, como les decía, pues por mi parte, el día de hoy es todo. Espero haya resultado de su agrado. En la medida que se vayan viendo preguntas, pues se irán contestando. Tampoco se trata de hacer muy extenso este tema, debido a que, no todos podemos quedarnos el tiempo necesario. A veces empezamos con la intención de irnos rápido al tema objetivo, sin asentar una base, y se nos hace aburrido. Espero les haya agradado. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Nosotros siempre aprendemos de esta situación. No nada más estamos para ponernos enfrente, sino también para ponernos en su lugar y comprender las necesidades de aprendizaje o la necesidad de poder colaborar con ustedes. Y pues bueno, antes de concluir la plática del día de hoy, quiero desearle a todas aquellas compañeras, colegas que próximamente van a festejar su 10 de mayo, a festejar a sus mamás, a festejar a su familia, les mando un cordial abrazo, mis mejores deseos, esperando que este 10 de mayo sea único, sea irrepetible, y al igual que cada año. Felicidades a todas las mamás que nos están viendo, felicidades a las mamás de todos los que nos están viendo. Les mandamos un fuerte abrazo desde el Centro de Capacitación y Desarrollo Profesional en Terapia Física. Se despide de ustedes el maestro en Fisioterapia y Kinesiología Deportiva, Alfonso Talledos Navarrete.
un gusto, un placer haber podido platicar con ustedes, haber podido estar a un lado, aunque sea virtual, pero agradezco su atención. Hasta luego, gracias.